Hola, hoy vamos a ver unos ejercicios de aritmética, repasar unos conceptos. Recuerden que la aritmética es la base para todos los otros temas, así que hay que poner atención y recordar cosas que ya sabemos antes, pero que es bueno traerlas acá, que no solamente son las operaciones, sino otras cositas. Vamos a empezar. Bueno, entonces para trabajar aritmética hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y las vamos a ver antes de realizar los ejercicios, como qué cosas de las que hemos visto todos estos años debemos tener en cuenta para realizar los ejercicios de conjuntos de aritmética, perdón. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta son los conjuntos numéricos. Recordar cuáles son los conjuntos numéricos. Tenemos los naturales, tenemos los enteros, que pueden ser positivos o negativos, pues pueden ser los enteros positivos o los enteros negativos. Tenemos los reales, tenemos los racionales, los irracionales, ¿cierto? Entonces, saber bien cuáles son las diferencias de ellos. Generalmente nos van a hablar más de los números reales, que son los que tienen todos, digamos, agrupan a todos los números. Los números reales pueden ser enteros positivos, negativos, el cero, pueden ser fraccionarios, pueden ser decimales, con cifras decimales infinitas o finitas, ¿sí? Por ejemplo, los naturales, los que vamos a llamar aquí naturales, son los números que usamos para contar, que son digamos del 1 en adelante, 1, 2, 3, 4. Los enteros son todos los positivos, los negativos y el cero. Los racionales son los que podemos escribir como fraccionarios, o los números decimales que tengan cifras decimales finitas o periódicas, y los irracionales, los números decimales que sus cifras decimales son infinitas. Entonces, ¿para qué nos puede servir eso? Por ejemplo, si nos dijeran algo como esto: si A es mayor que B, entonces A al cuadrado es mayor que B al cuadrado, ¿sí? Si nos hicieran una pregunta como esa, nos tendrían que marcar primero cómo son A y B. Si A y B son reales, si A y B son naturales, si A y B son enteros o racionales, sí, es distinto. La respuesta a esta pregunta sería distinta si A y B pertenecen, por ejemplo, a los números naturales. La respuesta a esta pregunta sería verdad, ¿sí? Si A y B son naturales, al elevarlos al cuadrado van a seguir teniendo la misma relación de orden. Pero si nos dijeran, por ejemplo, que A y B pertenecen a los reales, esa pregunta sería falsa. ¿Por qué? Porque si bien cumple para los números que son positivos, no cumpliría, por ejemplo, para los negativos. Miremos acá. Por ejemplo, si esto fuera menos 2 y menos 3, aquí sería A es menos 2 sería mayor que menos 3, ahí vamos bien, pero al elevar al cuadrado menos 2, aquí me da 4, y al elevar al cuadrado menos 3, aquí me da 9. Y aquí ya no se me cumpliría la relación de orden, por eso aquí sería falso. Entonces es importante en un ejercicio en dónde me están metiendo los números o cómo me los están clasificando. Eso es importante recordarlo. Por otro lado, para aritmética necesitamos recordar todas las operaciones: suma, resta, multiplicación, división. No solamente esas 4, sino potenciación, radicación y la jerarquía que tienen esas operaciones. ¿Para qué la jerarquía? Por ejemplo, si me ponen un ejercicio como este, o si dentro de un ejercicio yo tengo que hacer una operación como esta, es necesario saber que esta operación no se hace de izquierda a derecha, así como van apareciendo los números, sino que los números tienen una jerarquía, los números no, las operaciones tienen una jerarquía. La jerarquía lo que me dice es que
se deben hacer, por ejemplo, en este caso, las multiplicaciones y las divisiones primero y finalmente hacemos las sumas. Si hubiera restas, finalmente hacemos las restas, ¿sí? Entonces, en este caso yo haría esto, dejo esto montado, aquí, perdón, dejo esto aquí montado, 8 más 8 por 8 es 64 y 8 dividido 8 es 1 y finalmente hago esta suma, ¿sí? 64 más 8 72 más 1 73. Sí, distinto nos daría si yo hubiera empezado a decir 8 más 8 y al resultado multiplicarlo por 8 y al resultado sumarle 8. Entonces tener en cuenta las operaciones y su jerarquía. Otra cosa a tener en cuenta es la divisibilidad. La divisibilidad son como criterios que nos dicen, como solo a ojo yo puedo decir si un número es divisible por otro, es decir, que se puede dividir exactamente por otro. Es decir, si yo miro un número que termina en par, por ejemplo el 358, yo puedo decir inmediatamente que este número es divisible entre 2. ¿Por qué lo supe? Porque termina en par. Eso es un criterio de divisibilidad, ¿sí? Entonces yo sé si un número es divisible entre 2 si termina en par, ¿sí? Y hay otros criterios de divisibilidad que podemos encontrar fácilmente y es bueno recordarlos. Voy a nombrar algunos. Por ejemplo, la divisibilidad por 3, para saber si un número es divisible por 3, lo que debemos hacer es sumar sus cifras. En este caso, por ejemplo, sumaríamos 3 más 5 más 8, esto nos da 16 y como 16 no es un múltiplo de 3, podemos decir que este número 358 no es divisible entre 3. O sea que ya tenemos que es divisible entre 2 y no es divisible entre 3. Para la del 4 lo que tenemos que hacer es coger estas dos cifras y evaluar si el 58 es múltiplo de 4. En este caso, el 58 no es múltiplo de 4, quiere decir que el 358 no es divisible entre 4. Y así podemos encontrar que la divisibilidad entre 5 son los números que terminan en 5 o en 0, que la divisibilidad entre 6 son números que son divisibles entre 2 y entre 3 al tiempo. Por ejemplo, este no se podría dividir entre 6 porque no es divisible entre 3. Así hay varios criterios de divisibilidad que si no sabemos podemos utilizar para resolver ejercicios de forma más rápida. Así que es importante recordar esos criterios. Otra cosa a recordar es lo que son los múltiplos y los divisores. Lo de los divisores lo acabamos de decir. Un número es divisible por otro o es divisor de otro, más bien un número es divisor de otro si puede dividirlo exactamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, divisores de 8. Los divisores de 8. ¿Qué números dividen al 8 exactamente? Porque yo puedo dividir el 8 por cualquier número, pero no todos me dará una división exacta, es decir, con residuo 0. ¿Qué números pueden dividir al 8 y que la división me dé exacta? El 1, 8 dividido 1 me da exacto, 8 dividido 2, 8 dividido 4 y 8 dividido 8, ¿sí? Estos son los únicos divisores de 8. Es decir, que los divisores son finitos. Es decir, hay un número de divisores, ¿sí? Una cantidad. Hay algunos números que tienen un solo divisor, o bueno, hay un solo número que tiene un solo divisor, que es el 1, y hay algunos números que tienen dos divisores. A estos números los llamamos números primos. Y los múltiplos son como el resultado de... Los múltiplos de un número son el resultado de multiplicar ese número por otro número. Sí, por otro número entero. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos de 3?
Entonces los múltiplos de 3 son el resultado de multiplicar 3 por cualquier otro número, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, etc. Así que podemos recordarlo como que los múltiplos de 3 son los que están en la tabla del 3. ¿Y cuántos números hay en la tabla del 3? Infinitos. Así que podemos decir que los múltiplos son infinitos. Y ya recordando múltiplos y divisores, entonces recordar qué es el mínimo común múltiplo, qué es el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo es como un número. Fíjense que aquí estamos hablando de común. Quiere decir que es un múltiplo que sea común. Si es común, es de varios números. Es decir, yo no saco el mínimo común múltiplo de un número, sino que saco el mínimo común múltiplo de varios números. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, el mínimo común múltiplo de de 3 y de 4. ¿Sí? Entonces lo que hago es pensar en los múltiplos de 3, pensar en los múltiplos de 4 y buscar uno que sea común en los dos. Es decir, un número que esté en la tabla del 3 y que esté en la tabla del 4 y que sea el más pequeñito, porque estamos buscando el mínimo, ¿cierto? Entonces, si yo pensara en los, digamos, en algunos múltiplos, los primeros múltiplos de 3, miremos, pongamos aquí algunos, los primeros múltiplos de 4, ¿sí? Podemos encontrar unos comunes. Encontramos acá que este es común y encontramos acá que este es común, ¿sí? Es decir, que podemos decir que hay muchos múltiplos comunes, infinitos. En este caso encontramos el 12, el 24 y vamos a seguir así con toda la tabla del 12. 12 por 1, 12 por 2, aquí sería 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, etc. Es decir, tenemos infinitos múltiplos comunes, pero no nos están pidiendo cualquier múltiplo común, nos están pidiendo el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo será entonces el más pequeñito, 12. Hay otro método que es, digamos, más efectivo para hallar el mínimo común múltiplo, pero más importante que el método, que lo pueden encontrar en cualquier parte, es entender el concepto de mínimo común múltiplo. El concepto es un múltiplo que sea común. Así que, por ejemplo, si yo me sé la tabla del 3 y me sé la tabla del 4, me podría haber ahorrado todo eso y solamente pensando en la tabla del 3 y en la tabla del 4, decir inmediatamente, el primer número que hay común en la tabla del 3 y en la del 4 es 12. Muchas veces los ejercicios no nos piden el mínimo común múltiplo de números grandes, sino de números pequeños, y con los números pequeños yo podría hacerlo incluso solo pensando. Para el máximo común divisor, entonces lo mismo, estamos buscando uno que sea común. Entonces, como común, miremos por ejemplo, si vamos a buscar el máximo común divisor de 8 y de 12, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Un número que divida al 8, que divida al 12, ¿sí? Al tiempo, y que sea el mayor posible. Porque el menor pues no tendría sentido, el menor pues siempre es el 1, el 1 siempre sería el número menor que divide a varios números al tiempo. Entonces, como siempre sería el 1, pues no nos preguntan por ese, nos preguntan por el número más grande. Entonces podemos pensar, ¿cuáles son los divisores de 8? Que ya lo dijimos ahorita.
Los divisores de 8 son el 1, el 2, el 4 y el 8. Los divisores de 12, entonces pensemos, sería el 1, el 2, el 3 también divide al 2 exactamente, el 4 también, el 6 y el 12. Así que tenemos varios divisores comunes. Tenemos varios, no infinitos, pero tenemos varios. Tenemos el 1, tenemos el 2 y tenemos el 4. Pero nos están preguntando por el máximo común divisor, es decir, por el más grande. Sería el 4. También hubiéramos podido, como ahorita dijimos, ahorrarnos esto y pensar qué número sería el más grande que divide a 8 y a 12, ¿sí? Y conociendo bien las tablas, podríamos haber dicho de una vez que es el 4 el número más grande que divide a estos dos números. Otra cosa a recordar es el promedio o media aritmética. Entonces hay una cosa que sabemos que nos han enseñado hace años, y es que el promedio se halla sumando los valores poniendo el valor de esa suma aquí arriba y dividiendo por la cantidad de valores. Es decir, que si yo quisiera el promedio entre 2, 3 y 4, lo que hago es sumar 2 más 3 más 4, que me da 9, y dividirlo entre la cantidad de datos que sumé, que en este caso es 3, y aquí el promedio me da 3. Pero también podría yo haberme ahorrado esto y con el concepto de promedio haber dicho, eso es 3. ¿Por qué? El promedio lo que hace es repartir los valores para que todos quedan iguales. Vamos a ver de qué estoy hablando. Si yo tengo el número 2, el número 3 y el número 4, el promedio lo que hace es intentar repartir para que todos queden con el mismo valor. Como si el 4 le diera un 1 aquí, una unidad aquí, esto me quedara 3, 3 y 3. Eso es lo que me está diciendo el promedio, ¿sí? Así que en el promedio es importante un dato, y es que cuando a mí me dan el promedio, yo puedo saber cuántos sumaron esos valores. A mí, por ejemplo, me dicen, el promedio de 3 números es 3. Así que yo sé que la suma es 9. ¿Por qué? Porque es como si ese 3 yo lo sumara 3 veces. Si me dicen el promedio de 4 números es 2, es como si el 2 lo sumara 4 veces. Así que la suma de esos números me daría 8, ¿sí? Entonces, jugar con esas cosas y entender el concepto va a ser muy útil a la hora de resolver los ejercicios de promedio. Hay otro tema a tener en cuenta, que es potenciación y radicación. Hay unas propiedades de la potenciación y la radicación que es bueno recordarlas. Podemos aquí nombrar algunas, por ejemplo, cuando tenemos dos números que se están multiplicando, tienen la misma base, lo que hacemos es sumar los exponentes, o sea que esto me daría 3 a la 7, ¿sí? ¿Y por qué sumamos los exponentes? Entonces, recuerden que siempre es muy importante entender el concepto para que si a mí alguna cosa se me olvida de memoria, yo lo pueda resolver. Entonces, acordémonos que la potenciación, por ejemplo, 3 a la 2, lo que me está diciendo es que el 3 fue multiplicado por sí mismo 2 veces.
Y 3 a la 5 lo que significa es que este 3 fue multiplicado por sí mismo 5 veces. Finalmente, ¿qué me quedó? Me quedó una multiplicación de un 3 que se multiplica por sí mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Es decir, que el concepto de potencia lo que me dice es que debo escribir la base y aquí la cantidad de veces que se está multiplicando por sí mismo. Así que recordar este concepto nos puede salvar en el momento que se me olvida alguno de los principios de la potenciación. Y también me puede ayudar para pensar que estos principios de la potenciación no solamente van en un sentido, sino que yo me puedo devolver. ¿Cómo así devolver? Que si yo tengo 3 a la 7, yo 3 a la 7 lo puedo escribir de muchas maneras. Puedo escribir 3 por 3 a la 6, ¿sí? Porque finalmente, como aquí hay un 1 y se van a sumar los exponentes, esto me va a dar 3 a la 7. Yo lo puedo escribir como 3 a la 2 por 3 a la 5, que es este mismo que tenemos acá. Yo lo puedo escribir como 3 a la 3 por 3 a la 4. ¿Sí? ¿Y para qué me va a servir escribirlo así? Pues depende del ejercicio que esté haciendo en el momento, si me lo va a pedir, si me va a pedir pues como esa posibilidad. Lo mismo con la radicación, ¿cierto? Pues como recordar esos principios de la radicación y pensarlos de un lado hacia el otro y viceversa, como que yo pueda resolver, pero también me pueda devolver. Hay otro tipo de ejercicios que llamamos criptoaritmética, que son ejercicios como este, que incluyen como letras, ¿sí? En este caso nos están pidiendo el valor de A más B. Esto es una resta. Un truco, por ejemplo, cuando nos pongan restas, es, vamos a mirar, a recordar una cosa aquí de la suma y la resta. Por ejemplo, si yo tengo como 32 menos 10, da 22, ¿cierto? Yo puedo decir, como le hacíamos la prueba a la resta, que 22 más 10 me tiene que dar 32. Entonces digamos que una forma para resolver estos ejercicios de criptoaritmética cuando por ejemplo nos salga una resta es hacer la suma de estos dos. La suma de estos dos me tiene que dar el de arriba, entonces voy a reescribir. Me daría 273 más 480 y no sé, que ahí está la A que necesito buscar, tiene que ser igual a este número, 700, no sé, con esta B ahí, ¿sí? Y ahí voy a empezar a buscar. Entonces, 3 más qué número me da 2. 3 más ningún número me da 2, pero sí me puede dar 12. Entonces yo ya sé que acá la A es 9. Entonces sería 3 más 9 me da 12 y aquí ya llevé 1, ¿sí? Y aquí digo 7 y 1, 8 y 8, 16. Quiere decir que esto me da 6 y llevo 1. Aquí corroboro que me haya quedado bien. 4 y 2, 6 y una que llevaba 7. Así que A es 9, B es 6, la suma de estas dos cosas es 15. Esto es solo un ejemplo, pero podríamos entonces pensar como en las propiedades que tienen las operaciones para, digamos, ponerlas en práctica para resolver ejercicios de criptoaritmética. Y finalmente, otra cosa a tener en cuenta son las relaciones de orden. Las relaciones de orden, por ejemplo, en este caso, las relaciones de orden es como cuando uno dice un número es mayor que otro, cuando lo pone en una recta numérica. Recordemos que en las rectas, digamos, aquí está el 0, aquí están los positivos, aquí están los negativos, y la recta numérica siempre crece a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, en dos números reales A y B, cuando yo digo que A es igual a B, por ejemplo, yo puedo concluir, si dos números son iguales, es porque la resta de ellos es 0.
¿cierto? 5 menos 5, 0, 3 menos 3, 0. Pero también, por ejemplo, si fueran negativos, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, menos 3 y menos 3, cuando yo vaya a restarlos, me quedaría menos 3 menos menos 3. O sea que me quedaría menos 3 más 3 y menos 3 más 3 es 0. Para las relaciones de mayor que, por ejemplo, si yo sé que un número es mayor que otro, al restarlo, eso me va a dar positivo. Si yo sé que un número es menor que otro, al restarlo, eso me va a dar negativo. Y cuando me dicen mayor o igual, pues será la combinación de eso, ¿cierto? En el caso de que sea igual, la resta da 0. Y en el caso de que sea mayor, la resta es positivo. Y lo mismo, pues, en el caso contrario. Miremos un ejemplo de esto. Si la recta mostrada a continuación es una recta real ordenada, podemos afirmar que, ¿sí? Entonces nos dicen varias cosas, que A más D es mayor a C más B, que D es mayor que C, que A menos B es mayor a C menos D, o que A más B es mayor a C más D. Miremos a ver. A más D serían esta suma, ¿sí? Que eso es mayor a esta suma, ¿sí? Pues no lo sabemos, no podríamos concluirlo, porque ni siquiera nos dicen que estos espacios sean iguales, es decir, que esto sea, digamos, 1 y esto menos 1, o esto 2 y esto menos 2. No lo sabemos, así que esta, digamos que no la podemos afirmar. Miremos la otra. La otra me dice que D es mayor que C, que este es mayor que este. Esto sí es mentira, porque acordémonos que la recta numérica crece a la derecha, es decir, entre más a la derecha esté un número, mayor será. Entonces esa tampoco. Dice que A menos B es mayor que C menos D. Miremos, A menos B, como A es menor que B, esto daría un número negativo. Esta parte daría negativo. Y C menos D sería un número mayor restado con uno menor, o sea que esto daría positivo. Así que no es cierto que un número negativo sea mayor que uno negativo. Esa tampoco. Entonces tendría que ser la D, miremos. Aquí me están diciendo que la suma de dos números positivos, que me daría positiva, es mayor que la suma de dos números negativos. La suma de dos números negativos me daría negativo, así que esto sí es verdad. Un número positivo es mayor que un número negativo. Aquí la respuesta sería D. Miremos este otro ejercicio, que ya serían pues como ejercicios que nos pueden salir de aritmética. En este nos están preguntando cuál es el dígito en las unidades de la suma 5 a la 202 más 4 a la 103. Evidentemente no podemos hacer 5 a la 202, pues llegar como al número. Digamos, sí podemos, pero no sería recomendable cuando estamos haciendo ejercicios de este tipo, porque sería larguísimo. Pero sí podemos pensar, digamos, cómo se comportan las potencias de 5, es decir, 5 a la 1 da 5, 5 a la 2 da 25, 5 a la 3 da 125. Y ya podemos concluir, porque acuérdense que nos están hablando solamente del dígito de las unidades, o sea que podríamos concluir que todas las potencias de 5 terminan en 5. O sea que 5 a la 202 es un número grande, 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 que termina en 5. Y que lo vamos a sumar con otro que es una potencia de 4. Pues pensemos entonces en las potencias de 4. Las potencias de 4, borrar esto acá para tener espacio, ahorita lo volvemos a escribir. Pensemos cómo se comportan las potencias de 4. Entonces 4 a la 1 da 4, 4 a la 2 da 16, 4 a la 3 da 64, 4 a la 4 da 256, y ahí podemos parar y concluir.
terminan en 4 y en 6, en 4 y en 6, ¿sí? Podemos decir las potencias impares terminan en 4 y las potencias pares en 6. Las impares en 4, las pares en 6. Esta es impar, quiere decir que termina en 4. Así que yo lo que voy a tener aquí es un número que terminó en 5 sumado con un número que termina en 4. Así que esa suma me va a dar un número que termina en 9. Fíjense que como nada más nos están preguntando el dígito de las unidades, podemos concluir ahí que la respuesta es 9. Y finalmente vamos a hacer este ejercicio de promedio que nos dice el promedio de 6 números es 12. Si el promedio de 4 de ellos es 11, ¿cuál es el promedio de los otros 2 números? Es decir, me están diciendo que el promedio de 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que al sumar esos números y dividirlos entre 6, eso me está dando 12, ¿sí? Quiere decir, acuérdense que el promedio es como pensar que este valdría 12, este 12, este 12, este 12, este 12 y este 12, ¿sí? Es decir, que la suma de esos 6 números es 6 por 12, 72, ¿sí? Y luego me están diciendo que el promedio de 4 de ellos es 11. Pensándolo igual, yo podría pensar son 4 números y el promedio me dio 11, es como si tuviera 4 veces 11, ¿sí? O sea que la suma de los 4 números es 4 por 11, 44, ¿sí? Finalmente, entonces, si me están preguntando cuál es el promedio de los otros 2 números, si yo sé que 4 de estos 6 números, acuérdense que esto es un supuesto, no es que valgan 12, sino es como si valieran 12, que la suma de esos 4 números me da 44 y que la suma total me da 72, quiere decir que la suma de los 2 números que me sobraron es 28. Si yo tengo 2 números que suman 28, el promedio sería 28 dividido 2, es decir, 14. Bueno, estos fueron algunos conceptos de aritmética, cositas para recordar y algunos ejercicios. Espero que les haya servido y que sigan repasando. Gracias.